Dios, te damos gracias en esta tarde por tu misericordia en Cristo Jesús. Gracias por la vida y por todo lo que nos pasa, Señor, haciéndolo con fe, porque siempre estaremos en la esperanza verdadera de estar en tu presencia un día, glorificándote por la eternidad, perdonados de todos nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que abran su corazón, nuestra inteligencia, para poder recibir el mensaje de tu palabra y comprenderlo y ponerlo por obra. Te damos gracias, Dios, por los que ya estamos aquí y te pedimos tu dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Romanos, la carta más importante de Pablo en cuanto a doctrina y enseñanza. Algunos dicen que es el Evangelio de Pablo, cómo Pablo aplica el Evangelio a la vida de los cristianos. Y se dirige a Roma, una ciudad a la cual nunca estuvo ahí. Pero, ¿quiénes fundaron la iglesia cristiana en Roma? Pues los que habían creído en el tiempo del Pentecostés, cuando Jesús había resucitado, ascendió al cielo. Y entonces, los que estuvieron en la fiesta del Pentecostés, reunidos ahí, presenciaron la venida del Espíritu Santo, creyeron y se esparcieron. Y dicen que así fue como los cristianos llegaron hasta Roma y fundaron la ciudad. Continuando entonces en Romanos capítulo 4, de los versos 1 al 12 que vamos a ver ahora, yo titulé así: Abraham, David y todos somos justificados por la fe. Todos somos justificados por la fe. Es muy importante notar lo que la Biblia dice, porque a veces creemos cosas que lo dicen con mucha fuerza, con mucha insistencia, pero ¿está en la Biblia? Esa sería la primera pregunta que me haría. ¿Está en la Biblia? Y aquí vamos a tratar de ver cómo Dios nos justifica al reconocer que somos pecadores. El primer paso es que nos demos cuenta con todo nuestro corazón que hemos fallado a Dios, que no estamos muchas veces mirando a Dios, estamos mirando el mundo y nos distraemos, y a veces en vez de obedecer a Dios, obedecemos las cosas del mundo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado de creerle a Dios en todos los sentidos. Por eso uno tiene que empezar por el reconocimiento de decir, estoy mal. Si una persona no puede decir que estoy mal, no va a ser salva, no va a aceptar el mensaje para los perdidos, y ese mensaje es Jesucristo, que vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Si una persona dice que está bien y que todos están mal, entonces quiere decir que esa persona pues necesita convertirse. Entonces, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y tenemos la fe en la obra de Jesús, que Él murió en la cruz, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando aceptamos que Él pagó en la cruz por nuestros pecados, entonces podemos tener el nuevo nacimiento que viene de Dios. Entonces nosotros somos seres humanos, pero ahora con una naturaleza espiritual, que somos nuevas creación de Dios, nuevas criaturas somos. Y las cosas viejas que nosotros hicimos y de las cuales nos pueden culpar, siguen vigentes, pero ya no tienen validez porque Cristo las cubrió con su sangre. ¿Qué pasa después de que una persona cree en Dios verdaderamente? Pues cuando cree, su vida se va transformando día con día. No puede ser la misma persona toda la vida, mucho menos peor. Hay personas que tal vez pueden pensar, no, ahora me doy cuenta de más cosas, y se vuelven peores que al principio, y eso no tiene que suceder. Esa no es la obra de Dios. La obra de Dios es transformación para bien. Ahora vamos a continuar o iniciar recordando el día de hoy el pasaje de Efesios capítulo 2, versos 8 al 10. Porque la justificación por la fe, repito, justificación es un término legal, un término de leyes. Es decir, justificado quiere decir, se revisó su caso y se dictó que es inocente. Fue justificado. Y vamos a ver ahorita cómo es que somos justificados. Aquí dice, por la fe. Entonces tenemos dos corrientes en el mundo solamente. Todas las religiones están en un lado o en otro.
¿Justicia por obras o justicia por fe? Hoy vamos a ver de eso también. Entonces, ahí en Efesios 2, 8 al 11, recordando, dice, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y las obras, espérense tantito. Por gracia sois salvos. Por gracia significa de regalo, de gratis. No lo mereces. Te lo están entregando. Sois salvos por medio de la fe. Y esto, repite, no es de ustedes. Así que nadie puede jactarse delante de Dios y decir, yo soy mejor que todos. Yo conseguí la salvación porque me porto bien. Algunas personas piensan que portándose bien van a conseguir la salvación. Pues no, seguimos pendientes de explicar lo de las obras. Dice aquí que la salvación no es algo que nosotros podemos conseguir, pues es un don, un regalo de Dios. Verso 9. No por obras, vuelve a recalcar, para que nadie se gloríe. Y las obras, vamos al verso 10, ahí están. Porque cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos creído en el Señor y Salvador, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, y ahí está, para hacer buenas obras. Primero somos perdonados y salvados, justificados, y el que es verdaderamente cristiano lo demuestra con sus buenas obras. Las buenas obras que hace no son para su salvación, son para mostrar o muestran que Cristo vive en él. Entonces aquí puedo ver, esas buenas obras son creadas en Cristo Jesús junto con nosotros para que andemos en ellas. La palabra andar es una palabra dinámica. Aquí estaba, ya no está, se fue. Y cuando dice anduvimos en ella, es que nosotros vamos por la vida haciendo una buena obra aquí, otra buena obra allá, porque nosotros nos movemos y tenemos oportunidad de hacer buenas obras. Así que nadie puede vivir sin hacer buenas obras. Tiene buenas obras en su propia familia, los hijos con los padres con los hijos. Tiene buenas obras en su trabajo, tiene buenas obras en su escuela, tiene buenas obras en todo lugar donde vaya. Y sabiendo esto, hermanos, Dios no quiere que estemos sin producir obras, pero lo que le interesa primeramente es que la salvación sea por fe. Que nadie se gloríe de hacer buenas obras. Si haces buenas obras, gracias a Dios. Síguelas haciendo. Ahora, la salvación no podemos obtenerla por nosotros mismos en alguna manera. No podemos. La salvación es un regalo de Dios. Y eso es algo muy, muy precioso. Miren, si yo me pusiera a pensar que por algo se me fuera a culpar a mí y que yo estoy consciente que hice algo malo y yo estuviera a punto de morir, lo único que tengo que hacer es ir a Jesús y decirle, Jesús, te quiero pedir perdón. Me arrepiento de mis pecados y no los vuelvo a hacer. Entonces, uno va a recibir el perdón de Dios. Vamos a ser por la sangre del Cristo justificados. Y algunos piensan, pongan mucha atención, que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son diferentes. Y algunos quieren vivir haciendo el Antiguo Testamento. Algunos quieren vivir la ley de Moisés. Otros dicen, nosotros somos hijos de Abraham, como los judíos. Y no se han convertido a Cristo. ¿Por qué? Porque el camino del Antiguo Testamento, dicen ellos, si no hay obras, no hay salvación. Dicen ellos, ahí están los 10 mandamientos. Y voy a ir desglosando eso un poco a poco. Entonces la pregunta que tenemos ahí en Romanos, en el capítulo número 4, donde vamos a iniciar, la pregunta dice, ¿qué pues? ¿Diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Esa es una pregunta. Abraham es el fundador del pueblo hebreo.
Abraham fue llamado por Dios, escogido por Dios para que fundara la nación judía. Dios lo escogió. Y entonces Pablo es un judío de la tribu de Benjamín. Es uno de las 12 tribus de Israel. Y entonces él dice ahí, nuestro Padre. Quiere decir que Pablo conoce bien acerca del mensaje del Antiguo Testamento y conoce perfectamente acerca de Abraham. Y hace la pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Qué halló si él es nuestro fundador de la nación judía? ¿Qué halló? Vamos a la respuesta. En el verso 2. Dice, porque si Abraham fuese justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ahí empieza Pablo a decir que si Abraham dijera, yo he cumplido la ley, si él dijera eso, se podría gloriar y decir, ustedes pueden ver en el libro de Filipenses que él dice, soy hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, ¿verdad? Y ahí va diciendo todo lo que es. Pero es tan sabio que dice, y todo esto lo tengo como basura, porque quiero ganar a Cristo. Entonces, él no pone su confianza en todas sus antecedentes ni en sus hechos. Por eso dice, si Abraham fuese justificado por las obras, si Abraham hubiera sido una buena persona que dijera, yo logré la salvación por medio de las obras, dice así, tiene de qué gloriarse, pero esa gloria no le va a servir para con Dios. Entonces hay muchas personas ahora que se creen la divina garza. Bueno, es un dicho, se creen mucho por lo que viven, por lo que hacen, por lo que estudian, por lo que enseñan, se sienten grandes por sus puestos, pero eso no les va a servir para estar en la presencia de Dios. Las obras, por más buenas que sean, ahí en 1 Corintios 13 dice que si des tu cuerpo para ser quemado, si hicieras esto, si hicieras aquello, de nada sirve si no tienes amor. Y el amor es amar hasta los enemigos. Y hay personas que conocen mucho, pero no aman ni a sus prójimos. Se aman a sí mismos. Y mientras que los aman a ellos, los aman. Ya que no los sigues, se enojan contigo y te dejan de amar. Por eso, lo que Cristo aquí dice, lo que la palabra de Dios dice, que ninguna cosa buena que hagamos nos va a salvar, no nos va a justificar. Será una gloria para nosotros mismos, pero nunca para con Dios. Y luego el Pablo, en el verso número 3, dice, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Vamos a ver ese versículo. Noten muy bien, por favor. Dice, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? El Antiguo Testamento, Pablo lo está citando en el Nuevo Testamento, en la carta de Romanos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que Pablo, que conocía el Antiguo Testamento, no dice, los del Antiguo Testamento para allá y los del Nuevo para acá. No. El Antiguo Testamento lo toma como parte del mensaje de salvación en Cristo Jesús. Entonces cualquiera que esté en el Antiguo Testamento y desprecie el Nuevo Testamento está incompleto. Y cualquiera que tome el Nuevo Testamento y desprecie el Antiguo Testamento está incompleto. Tenemos que tomar el Antiguo Testamento tal como viene e interpretarlo en la vida de Jesucristo. Por eso dice, ¿qué dice la Escritura? Busquen por favor Génesis 15:6. Y ahí en Génesis, el primer libro de la Biblia, dice la verdad. ¿Sí? Dice así. Bueno, aquí lo tenemos en la pantalla. Dice, y creyó a Jehová
y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Ahí dice, creyó. Aquí no está diciendo que salió de su tierra, de su parentela, y yo dejé todo lo que tenía, mucho dinero, mucho trabajo, mis familias, y me fui a seguir a donde Dios me llamó. Entonces yo hice lo que Él me mandó, y por lo tanto me voy a salvar, porque obedecí a Jehová Dios. No estaba diciendo eso. La salvación no es por lo que dejó, sino por el que lo llamó, que es Dios. ¿Sí queda claro? No son las obras que Él hace por obediencia las que lo salvan. Es la fe en aquel que lo llamó, que es Dios. Y Dios lo llama y Él cree. Y no tiene miedo de dejar nada porque dice, voy hacia una patria celestial. Voy a un lugar maravilloso, a la tierra prometida primeramente. Yo puedo ver aquí que otra vez dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿cuál es el problema del hombre? La falta de fe en Dios. Y puedo agregar ahorita en Jesucristo. Por eso cuando una persona dice, ¿puedes hacer esto para el Señor? Pues no puedo. ¿Por qué? Pues porque no quiero. Pero si me deja predicar, yo sí voy a servir bien. ¿Pero por qué? Porque quieren ganar la salvación por obras. La salvación no se gana por obras. Abraham creyó, lo dice en Génesis, las Escrituras. Y vamos al verso 4. Dice, pero a que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Yo lo anoté así. Cuando las personas trabajan, se han ganado el salario y lo que le dan no es un regalo. Cuando una persona trabaja, se gana el dinero porque trabajó 8 horas, no sé cuántas horas, y gana dinero. Y si alguien dice, te voy a regalar esto, la persona le va a contestar, no me lo está regalando, me lo gané con el sudor de mi frente. Eso yo lo conseguí. Y ahí dice la palabra, al que obra, no se le puede decir que se está regalando algo. Entonces algunas personas viven así. Yo me esfuerzo, yo me levanto, yo oro, yo predico, yo esto, yo aquello. Por eso ya estoy salvo. No. Lo que vas a tener es la ganancia en la tierra por haber hecho lo que haces. Te podrán dar un puesto, te podrán dar reconocimiento, pero para el Señor eso no va a ser suficiente. Si tú trabajas en la tierra haciendo obras para salvarte, no lo vas a lograr. Por eso algunas personas, pues, tienen tanto cuidado de lo que dicen o hacen. No, hermanos, tengamos cuidado de lo que hizo Jesús. Mira lo que dice el verso número 5. Yo lo escribí así. Cuando las personas no trabajan, pero creen que Dios, por medio de Jesucristo, los perdona, entonces son justificados por gracia, sin merecerlo por hacer algo. El mejor ejemplo de gracia es Pablo ahí, el que está escribiendo. ¿Qué conciencia tenía Pablo de haber perseguido a la iglesia, haberlos sacado de sus casas, entregado a las autoridades y dado el voto que lo mataran por haber creído en Cristo? ¿Qué conciencia tenía? Pablo, aparentemente bueno, justo, había pecado, porque la gente no creía solamente en Jehová Dios y creían en Jesucristo. Cuando Jesucristo había dado muchas evidencias de que Él es Dios. Una de ellas, para decir una nada más, Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. Y los judíos decían, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y Jesús dijo, pues para que sepan
que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, toma tu lecho, levántate y anda. Pues así es. Jesús puede perdonar pecados. Y perdonó a Pablo de tantas cosas malas que hizo, porque se arrepintió y creyó en él. Y aquí estamos muchos, hermanos, que si nos revisaran nuestro historial de vida por un video y dijeran, mira lo que hiciste cuando tenías 10 años, 11, 12, y así que llegaran hasta los 20 años, 30 años y dijeran, tú gritaste esto, tú hiciste esto, tú robaste, nos daría mucha vergüenza. Y eso es muerte. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y no podemos estar así tan tranquilos. Tenemos que ver a Cristo y decir, Señor, sálvame. No lo merezco. Sálvame por gracia, porque lo necesito. Y tú no puedes ver a las personas, las otras, como pecadoras, horribles, feas, destructivas. Tienes que verlas como si tú fuiste uno de ellos y tienes que orar por ellos. Y tratar de llevarse el mensaje para que como Cristo te buscó y te salvó, tú vayas siguiendo ese ejemplo y vayas y busques a esa persona que está perdida. Tenemos una gran tarea en una sociedad que cada día se corrompe más. Una sociedad que cada día más y más se portan. Y ahora las autoridades defienden a aquellos que según esto usan su libertad, pero se aprovechan de los otros. Bueno, puedo ver aquí cómo entonces la salvación es por gracia, no porque trabajamos, hicimos algo, sino por lo que hizo Cristo, y no lo merecíamos. Romanos 4, 6 al 8 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Abraham dijo, Abraham creyó, Abraham obedeció. Pues no solamente Abraham, también el rey David, también él. Él no es justificado por las obras y él es del Antiguo Testamento. Romanos 3:28, un poquito antes, nos está diciendo ahí, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Concluimos pues, esta es nuestra conclusión. Es lo último que queremos afirmar y confirmar, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y diríamos así, sino por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, separados de Cristo nada podemos hacer. Y no vamos a ser salvos si no es por el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y ninguno de ustedes puede salvarme, ni yo los puedo salvar. Pero Cristo nos salva a todos. Ahora, David dice o habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia, ¿cómo dice, hermanos? Sin obras. No podemos tener fe para salvación y también obras para salvación. No. Tenemos que tener fe en Jesucristo y toda nuestra fe puesta en su obra que Él hizo por nosotros, no en las que nosotros hacemos. Esas no sirven para salvación. Isaías dice que todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, cosas echadas a perder, que no sirven. Y cuando tú y yo podemos ir a Dios, Señor, hizo esto por ti, tómalo en cuenta. Dios dice, eso te echa a perder, porque la única obra que yo veo con agrado es la obra de Cristo en la cruz.
sin mancha y sin pecado, Él murió como cordero. Yo puedo ver entonces aquí que bienaventuranza significa dichoso, dichoso, muy feliz. El hombre que cree en Dios es porque ha sido perdonado y sus pecados son cubiertos. Cuando llegamos a la presencia de Dios, hermanos, la sangre de Cristo nos ha limpiado de todas nuestras culpas. Como dije hace rato, de los 10 años, los pecados de los 11, los pecados de toda la edad. Pero ya no tenemos que vivir practicando el pecado. Basta con que alguien te diga, dame mi pluma, porque te la llevaste y no me la regresaste. La persona tiene que decir, perdón, de veras, aquí está tu pluma, perdóname. No tenemos por qué ofendernos. Cuando alguien nos llama a hacer lo que Dios quiere, debemos decir, gracias, gracias, porque con su corrección yo puedo dejar de quedarme con las plumas de otra persona. ¿Me entendieron? Cuando una persona es cristiana, tiene que agradecer porque lo están guiando hacia una vida de obediencia. No debemos enojarnos. Al contrario, debemos ser muy bienaventurados porque todos esos pecados que hicimos fueron cubiertos con la sangre de Cristo. Y luego dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Dios no nos va a llevar al juicio de condenación por nosotros, por nuestra imperfección, sino por la sangre de Cristo nos va a declarar inocentes. Dios va a decir, sin culpa, Cristo mi Hijo lo ha pagado todo. Entonces, qué alegría, qué dicha. Esto es contrario y opuesto a lo que la gente dice. ¿Tú sabes a dónde te vas a ir? No sé. No sé a dónde voy a ir cuando muera. Y dicen, a donde Dios quiera. No. Dios mandó a su Hijo porque te quiere salvar. ¿A dónde quieres tú? ¿A dónde? Y puedo ver yo aquí claramente también en el Salmo 32, 1 y 2, cómo es Pablo que se va a este Salmo 32, 1 y 2 y dice así, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El Antiguo Testamento dice que por medio de la fe en Dios podemos tener salvación, no en nuestras obras. No te creas de aquellos que te quieren circuncidar, no te creas de aquellos que quieren que descanses el sábado, no te creas de aquellos que te dicen no comas esto, no comas aquello. No, porque todo eso Cristo lo cumplió. Y si alguien intenta cumplirlo, no lo va a lograr. Porque un día va a ver que esa ley solamente le descubre su pecado. Entonces, bienaventurado el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, sino que dice, entra, bien siervo fiel, al gozo de tu Señor. ¿Por cuánto creímos en Jesús? Romanos 4:9 dice, otra pregunta, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Los judíos tenían un orgullo, y parece que lo siguen teniendo, que ellos son el pueblo escogido de Dios y todos los demás somos gentiles. Y que realmente no merecemos ir a la presencia de Dios si antes no hacemos como ellos. Por eso algunos que se convierten al judaísmo se ponen el vestuario y guardan la ley como ellos la enseñan. Ellos no creen en Jesús como el Mesías. Ellos están esperándolo todavía a pesar de todas las evidencias que Jesús dio en la vida.
Entonces, ¿qué va a pasar? La salvación por medio de la fe, ¿es solamente para los judíos circuncidados o también es para los gentiles incircuncisos? Los gentiles somos nosotros, los que no somos judíos. Todo el que no es judío de nacimiento hebreo es gentil, porque todos los hebreos son circuncidados. Bueno, si son obedientes. Entonces, pues ¿para quién es esta salvación o justificación por la fe? Para todos. Ya vimos que fue para Abraham, ya vimos que fue la justificación para David, y ahora estamos viendo que la justificación es para todos. ¿Y cuál es el camino? El camino es lo mismo. Bueno, dice aquí que cuando Abraham fue llamado para la salvación, para ser el pueblo judío, todavía no había circuncisión. Pasaron muchos años. Y quiero que vean en el 4:10 al 12, ¿cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y dice aquí la respuesta: no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. La justificación de Abraham, Dios se la dio desde antes que existiera la circuncisión. Ahorita vamos a leer de eso. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Es muy sencillo. ¿Cómo esto? ¿Qué fue primero? ¿La justificación por la fe o la circuncisión? ¿Alguien sabe? La justificación por la fe. Y vamos a ver ahí Génesis 15:6. En Génesis 15:6 dice claramente cómo fue justificado Abraham. Entonces, en ese pasaje todavía no había circuncisión. Dice así: y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Creyó. No había circuncisión. No había ni los 10 mandamientos de la ley. No había ley. Solo podía Dios decir: aquí, porque creíste, te salvas por la justicia de la fe. Y con eso quita a todos el orgullo de haber hecho algo. Solamente creer para salvación, repito. Y vamos a ver ahora cuando llega la circuncisión. Adelante en el tiempo, en Génesis 17:1, fíjense lo que dice Dios. Dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Sigue adelante. Vamos a seguir leyendo porque déjenme ver el versículo específico. Dios se está dirigiendo a Abraham. Y el versículo específico, porque si lo leemos todos, se nos va a ir más el tiempo. Dice: esa señal del pacto, voy a poner un pacto entre mí y ti, y te multiplicará en gran manera. Se va a ir cumpliendo. Vamos al verso 10 y 11. Años después, dice: este es mi pacto. Yo voy a hacer un pacto con ustedes, pero esto es: que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Dice: será circuncidado todo varón de entre vosotros. Abraham ya había sido justificado. ¿Está claro? Después de que es justificado, pasa el tiempo y renueva el pacto para decirle que va a circuncidar la carne de todo prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. La circuncisión es el sello de haber sido justificado. La circuncisión no justifica. Pero algunos dicen: si no te circuncidas, no eres judío. Y ahí los tienen.
yendo a circuncidarse por error de interpretación. No hay que creer eso. Bueno, yo puedo ver ahí claramente la metodología, verso 12, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón. Verso 13, debe ser circuncidado el nacido en tu casa. Verso 14, aunque sea un adulto, el varón incircunciso que no hubiere circuncidado será cortado. Que aquel que diga no me quiero circuncidar será muerto. Dios no anda con medias tazas. Si eres judío, sé lo completo, y si no, hazte un lado, no estorbes. ¿Por qué? Porque la garantía la tienen haber hecho las obras. Entonces, yo puedo ver entonces la conclusión para terminar. Debemos tener la fe de Abraham y confiar como David. O sea, yo puedo creer en Dios, de su salvación, sin hacer nada. Decir, todo lo haces tú y yo creo en ti. Dios es el que justifica, que quiere decir perdona, salva, a todos los que tienen fe en Jesús como su Señor y Salvador. Voy a decir 3 eventos en la cronología de la salvación. Primero es la promesa de salvación. Desde el huerto del Edén, Dios establece que va a haber la simiente que va a vencer, la simiente de Adán. Es Jesucristo va a vencer a la simiente de la serpiente, que es Satanás. Bueno, esa es la primera. Primero la promesa. Otra vez, a que todo aquel que en él creyere será salvo. Segundo, es la ley que demuestra nuestro pecado. Cuando usted lee la ley de Dios, usted dice, yo quiero hacer la ley de Dios, quiero hacer los 10 mandamientos. Está bien, hazlos. Pero cuando no los cumples, ¿qué crees que te pasa? Vas a condenarte. Porque tú elegiste que los mandamientos los ibas a cumplir y despreciaste a Cristo. Uno de los mandamientos más difíciles de cumplir es un mandamiento como diplomático, oculto y socialmente aceptado, como este. Dice, no dirás falso testimonio. ¿Y cuántas personas hablan mal de otros? Y dan problemas, dando malas palabras. Mal testimonio. Y dice, no, pues es que yo así lo pensé, y se justifican. No, hermanos, el único que sabe el corazón de las personas y el único que va a juzgar plenamente es Dios. Invita a las personas a arrepentirse. Diles que se arrepientan. La ley no nos salva, sino es como un espejo que nos dice, andas mal peinado, andas sucio, tienes tu rostro cansado, estás pecando. La ley nos descubre que estamos mal. Pero vamos a ver la última parte. Jesús es el cumplimiento de la promesa de salvación. Vamos a leer Gálatas 3:16. La salvación es para todo aquel que cree en Él. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, que es Cristo. No dice y a las simientes, sino se refiere a Cristo. Como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces Pablo está aclarando, pues ahí está claro. Ahora, Dios promete así. Y puedes poner Gálatas 3:6. Gálatas 3:6 nos enseña que nosotros también, por la fe, vamos a ser salvos. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obrar o creer. Para salvación, creer. Para vivir, creer y demostrarlo con buenas obras. ¿Sí está claro? Para la vida cristiana se ocupa fe
y buenas obras. Para salvación solamente se ocupa fe. ¿En quién? En Jesús. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra que nos aclaras a través de tu Espíritu Santo, y ahí está para que sigamos meditando en ella. Transforma nuestra vida para hacerlo conforme a tu voluntad. Te damos gracias por tu misericordia y guíanos a hacer siempre lo que a ti te agrada. Ayúdanos a no caer en tentación o a desviarnos de la salvación solamente por medio de la fe en Jesucristo, quien es el único mediador entre Dios y los hombres. Porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. Ayúdanos a ser fieles por la fe y a vivir haciendo las buenas obras que preparaste de antemano. Gracias, Señor Jesús. Amén.